Vamos a iniciar un nuevo ciclo de estudios del libro de Juan. Amén. O Evangelio según San Juan. Los que hemos leído en algún momento los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, es fácil darnos cuenta que el evangelio de Juan es bastante diferente. Cómo presenta el evangelio, cómo presenta a Cristo. Mateo, Marcos y Lucas se parecen, son parecidos. Tanto es así que se le estudia juntos muchas veces. Le llaman los evangelios sinópticos y se estudia en paralelo. Pero Juan es diferente. Una de las cosas que vemos en el evangelio de Juan cuando leemos es que nos presenta discursos bastante largos de Jesús. Capítulos enteros está Jesús dando una enseñanza sobre determinado tema. Juan no relata parábolas, Juan, a diferencia de Mateo, Marcos, Lucas. Este evangelio es bastante sencillo en el sentido en que cualquiera lo puede entender, la idea principal, el mensaje principal, pero también es bastante complejo y profundo cuando tratamos de analizar doctrinalmente este libro. Entonces, este libro puede ser tan sencillo que lo podemos entender el contenido, pero puede ser tan profundo que demoraríamos meses, años en estudiarlo profundamente, cada capítulo de este libro. Es la característica de Juan que usa bastante las fiestas. Las fiestas judías las va a usar para darse a conocer, para darnos a entender quién es Jesús. La fiesta de la Pascua, la fiesta de las enramadas. Aquí en Juan como 3 veces menciona la fiesta de la Pascua, mientras que en los otros evangelios una sola vez, cuando va en la última vez, celebra la Pascua y es crucificado. Son las particularidades. Solamente menciona Juan 7 milagros o señales, comenzando por la más simple, que es convertir el agua en vino, y la última señal, milagro un poco más extraordinario, que es la resurrección de Lázaro. Amén. Son 7 milagros o 7 señales que usa para darse a conocer. Cada milagro lo usa para darse a conocer Él, quién es Él. Juan nos presenta a Cristo como Dios, de arranque. De arranque Él entra y nos presenta a Jesucristo en su naturaleza divina como Dios. Cuando inicia nada más lo que vamos a ver hoy día, ¿no? En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y vamos a ver en diferentes momentos, remarca eso, de que Jesús es Dios. Esa es la característica del evangelio de Juan, ¿no? Lo presenta de esa manera. ¿Quién es el autor? Juan mismo. Juan, el hermano de Jacobo. ¿Se acuerdan? Siempre paraban los discípulos más cercanos a Jesús, Pedro, Jacobo y Juan. Jacobo y Juan eran conocidos también como los hijos de trueno, posiblemente por su carácter, ¿no? Bien explosivos, ¿no? Tan explosivos que en una oportunidad dijeron: Señor, no nos reciben los samaritanos, vamos a pedir que caiga fuego del cielo y destruya esa ciudad. Jesús los reprende, ¿no? Los reprende el Señor Jesucristo. Entonces, este Juan es el autor, se conoce como el discípulo amado. Juan el teólogo, ¿no? Juan el apóstol del amor también se le conoce. Y se dice que este evangelio fue el último en ser escrito. Y se dice que fue Juan ya en su etapa ya de anciano, cuando terminan de escribirse este evangelio, más o menos por el año 90 después de Cristo. Por eso es bastante profundo, porque ya con todo lo que Juan conocía, la revelación que había recibido, pues es una obra maestra prácticamente del Espíritu Santo usando a Juan. Por eso es bastante rico este evangelio, el evangelio de Juan. Vamos a ver entonces este evangelio. Vamos a comenzar por los primeros 5 versículos meditando. Comienza con el versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Nos habla que en el principio era el verbo. ¿A qué se refiere cuando dice en el principio? ¿Será que hubo un principio? Sí, un principio de la creación. Pero cuando aquí dice en el principio que era el verbo, y el verbo era con Dios, el verbo era Dios, nos habla a un principio antes de la creación. Cuando aquí dice el principio se refiere a la eternidad, cuando era el Padre con el Hijo y el Hijo era Dios. Amén, es Dios. Entonces de arranque nos va a decir de principio que
Jesús, el verbo, eso lo vamos a ver más adelante, pero cuando dice el verbo se refiere a Jesucristo, ya que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La palabra verbo se refiere a palabra, ¿no? La palabra o el verbo, ¿ya? A eso se refiere. Cuando lo traduce Casiodoro de Reina, que es nuestra Biblia que tenemos, pone el verbo, porque en el español palabra se decía verbo, tiene buen verbo, decía fulano tiene buen verbo, tiene buena palabra, ¿no? Entonces nos ha quedado la traducción como verbo, que equivale a decir la palabra. ¿Por qué la palabra? Porque Jesús, el Hijo, es quien revela al Padre, es la expresión de Dios misma. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de el Hijo, ¿no? Y el Hijo, Jesucristo, es la expresión del Padre. La palabra es la expresión del Padre mismo. Por eso cuando le dicen, Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y ya nos basta, estamos tranquilos, podemos morir en paz ya, Señor, muéstranos al Padre. ¿Qué le dice Jesús? Tanto tiempo, ¿no? Y no me has visto, no me has conocido. Quien me ha visto al Padre, porque Él es la expresión, la palabra que expresa totalmente la persona del Padre. Cuando dice, aquí en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, está hablándonos de la naturaleza divina de Jesús. Él es Dios, punto, no hay más. Luego nos va a hablar en el versículo 3 lo siguiente: todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Primero entonces, queda claro, y eso lo asienta y lo tiene bien fundamentado, que Jesucristo es Dios. Segundo, que Jesús es el creador eterno. Todas las cosas fueron hechas por Él. Es decir, todas las cosas, todo lo que existe. Hablamos de lo material y lo inmaterial. Como aquí está hablando en la eternidad, antes de la creación de la tierra, ¿no? Entonces podemos referirnos que los seres espirituales creados como ángeles, querubines, arcángeles, etcétera, ellos fueron creados por Él, excluyendo de esta manera que Jesús sea producto de la creación. Él es el creador. Y sin Él, dice, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Aquí excluye totalmente. Y sin Él, nada de lo creado existe, sea material o espiritual. Queda totalmente excluido Jesucristo como que Él fuese producto de la creación. Jamás. Él es el Dios creador eterno, preexistente, es decir, existió desde mucho antes de todas las cosas. Por eso dice que es Dios. Entonces, Jesús es el Dios eterno, Jesucristo es el creador eterno. Y un tercer punto que nos va a mostrar aquí Juan es que Jesús es la vida y la luz de los hombres. Amén. Esto es importante. Y el versículo 4 lo dice de la siguiente manera: en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella, contra la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. ¿Quién es la vida? Cristo. Él dice y está hablándonos que Él ha sido y es la vida y la luz, que las tinieblas han querido apagar esa luz, han querido obstruir el plan de la luz, el plan de salvación, el plan de Cristo. Si entonces entendemos de esa manera, Cristo lo conocemos en el Génesis como la promesa, como la simiente bendita, la promesa bendita. Cuando Caín mata a Abel, ¿qué quería hacer? ¿Qué quería hacer Satanás, que estaba detrás de Caín? Cortar la promesa de redención, cortar la venida de la simiente, pero no lo pudo hacer. Las tinieblas quisieron apagar la luz, pero la luz prevaleció. Seguimos en el Éxodo. Faraón mandó a matar a todos los niños, a todos los varones. ¿Qué quería hacer Satanás? Las tinieblas. Cortar la venida de la simiente, de la promesa, del Salvador, de la luz, de la vida. ¿Lo logró hacer? No. Por eso dice, pues, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. En la época de los reyes se levantó una reina, Atalía,
usurpó el trono de Judá y mandó a matar a todos los descendientes del rey. Detrás de esta mujer, ¿quién estaba? Satanás. ¿Qué quería hacer? Cortar la descendencia de la simiente, de la promesa que vendría. Entonces, Juan está presentando de esta manera, ¿no?, a Jesucristo, la vida, la luz. Y las tinieblas, Satanás, quisieron apagar esa luz. Quisieron cortar la promesa de salvación, de redención. Pero ya llegó Cristo, nació Cristo. No pudieron las tinieblas apagar, prevalecer contra la luz Jesucristo. Y lo más último, Herodes, al verse burlado por los reyes magos, ¿qué hizo? Mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. ¿A quién quería matar Herodes? Al rey de Israel, ¿no?, al descendiente de David. ¿Dónde iba a nacer el Mesías? En Belén, le dijeron los sabios, los sacerdotes. Herodes le dice a los magos: vayan a Belén, cuando lo encuentren me vienen a avisar para ir a adorar también al rey de los judíos. ¿Qué quería Herodes? Matar a Cristo. Claro, él pensaba humanamente, para que no usurpe su reino. Pero detrás de Herodes estaba Satanás mismo, tratando de apagar la vida de los hombres, la salvación de los hombres, la luz de los hombres. Fue así como la luz prevaleció, hermanos. Y hoy día podemos decir: la luz de Cristo, la vida de Cristo ha llegado a nosotros. Hoy tenemos vida, tenemos luz, porque las tinieblas no pudieron prevalecer contra Cristo, contra la promesa, contra el Salvador, porque fue prometido desde la fundación del mundo. Nuestro Señor Jesucristo es presentado entonces en este evangelio como el Dios eterno, preexistente antes de todas las cosas. Es presentado como el Creador eterno, como la vida y la luz de los hombres. El evangelio de Juan, hermanos, va orientado a presentarnos a Jesús. El propósito de este libro de Juan es convencer a las personas a través de la Escritura y de la obra del Espíritu Santo. En ese tiempo, cuando lo escribe, convencer a los judíos de que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Y que a través de esta palabra, los creyentes, las personas que entregan su vida a Cristo, tengamos vida. Este es entonces el evangelio de Juan, hermano, que estamos comenzando. Estamos comenzando a meditar y vamos a meditar en el transcurso de estas semanas. Que vengan, vamos a ir escudriñando la palabra de Dios, entendiéndola cada día para poder disfrutar de ese Cristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Como conclusión, podemos decir que Jesús es nuestro Dios eterno, nuestro Salvador. Él es el único creador. Él no fue creado por nadie. Él es la verdadera luz y no hay tinieblas en Él y no hay otra luz en este mundo. Dios nos bendiga y Dios nos esté ayudando. Esto sirva como una motivación para nosotros también leer, hermanos, el libro de Juan, meditarlo día a día y hacer de la palabra de Dios nuestro pan diario de cada día, cada momento. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra.